La mañana amaneció con un cielo pesado, de esos que parecen anunciar tormenta aunque el sol aún intente filtrarse entre las nubes. Begoña, envuelta en una mezcla de calor y escalofrío, repasaba mentalmente cada instante de la noche anterior junto a Gabriel. La intimidad que habían compartido había roto una barrera que ella llevaba meses levantando, pero en lugar de sentirse liberada, un vértigo inquietante le recorría el cuerpo. No podía dejar de pensar en lo que esa entrega significaba, en cómo podría cambiar la manera en que él la miraba, y sobre todo, en qué dirían los demás si lo supieran. Entre ellos, Andrés. Luz, por su parte, observaba a su alrededor en la fábrica con una inquietud que iba más allá de los problemas mecánicos o de producción. Desde hacía días, había detectado que algunos trabajadores tosían más de lo habitual, que otros parecían fatigarse con rapidez inusual. Ella, acostumbrada a prestar atención a los detalles, no podía pasar por alto ese patrón. Sin embargo, lo que más la inquietaba era otra cosa. Esa cercanía creciente entre su marido Luis y Cristina, una cercanía que, aunque envuelta en gestos de cortesía y trabajo compartido, le despertaba una sospecha latente. Luz sentía que, antes de que esas dudas germinaran en algo más grande, tenía que asegurarse de la verdad. Cristina, ajena a las conjeturas de Luz, estaba sumida en una decisión que llevaba días gestándose. Ir a ver a José no era un paso que diera a la ligera. José formaba parte de una historia en la que convergían heridas abiertas y secretos apenas cerrados. Pidió a Irene que la acompañara, quizá porque necesitaba un ancla emocional o tal vez porque, inconscientemente, sabía que esa visita podía remover demasiado pasado para afrontarlo sola. Irene aceptó sin vacilar, comprendiendo que su papel no era juzgar, sino sostener. Mientras tanto, en la cafetería de la plaza, Marta y Fina compartían un café. Marta, siempre con esa energía que parece capaz de empujar a cualquiera a dar un paso hacia adelante, insistía en que Fina aceptara la propuesta de Pelayo. Un nuevo empleo, un cambio de escenario, podía ser justo lo que necesitaba para romper con la monotonía y recuperar la ilusión que tantas decepciones le habían arrebatado. Pero Fina dudaba. Temía que aceptar significara cerrar un capítulo que, aunque doloroso, todavía no estaba preparada para dejar atrás. En otro punto de la ciudad, Teo jugaba con una pelota mientras esperaba a Raúl. No era un juego inocente. En cuanto el conductor llegó, ambos se internaron en un rincón discreto, lejos de miradas indiscretas. Raúl le estaba enseñando a defenderse, a moverse rápido, a anticipar el movimiento del otro. Era un secreto que Teo guardaba celosamente, sobre todo de Gemma y Joaquín. No quería que pensaran que estaba en peligro o que lo sobreprotegieran. Quería ser fuerte por sí mismo. La tensión alcanzó un punto más visible cuando Tasio, con las palabras de Gabriel aún resonando en su cabeza, se cruzó con Andrés. La conversación, que empezó como un intercambio frío, pronto escaló a un enfrentamiento. Gabriel había sabido tocar las fibras correctas, alimentando viejos resentimientos, presentando a Andrés como un obstáculo en lugar de un aliado. Tasio, movido por esa manipulación, no dudó en lanzarle acusaciones veladas, provocando que el ambiente se cargara de electricidad. En medio de todo esto, Begoña buscó a Luz para contarle la verdad. Había pasado la noche con Gabriel. Lo dijo con una voz baja, como si temiera que las paredes tuvieran oídos, y con una mirada que oscilaba entre la confesión y la búsqueda de consejo. Luz, sorprendida, contuvo cualquier reacción inmediata. Sabía que Begoña esperaba comprensión, pero también sabía que esa revelación podía tener consecuencias impredecibles, sobre todo si Andrés llegaba a enterarse. Y fue precisamente Andrés quien, casi por azar, terminó topándose con una información que cambiaría la forma en que veía la relación entre Begoña y Gabriel. No fue un comentario directo ni una confesión voluntaria, fue un detalle, algo aparentemente banal, que encajó con otras piezas que ya tenía en su cabeza. Y en ese instante, lo supo. Las cosas eran mucho más profundas y peligrosas de lo que imaginaba. Andrés permaneció unos segundos inmóvil, como si su propio cuerpo se negara a reaccionar. Aquella información había entrado en su mente como una ráfaga helada, recorriendo cada rincón y desatando pensamientos que él creía enterrados. La posibilidad de que Begoña y Gabriel hubieran cruzado una línea que antes solo existía en sus miedos no solo le dolía, le humillaba. Porque no se trataba únicamente de una atracción, sino de lo que esa cercanía decía sobre él, sobre su lugar en la vida de Begoña, sobre la fragilidad de los lazos que creía más sólidos.
Mientras caminaba por el pasillo de la fábrica, los ruidos cotidianos, máquinas, voces, pasos apresurados, parecían amortiguados. Su mente regresaba una y otra vez a las miradas que había visto entre ellos, a esas conversaciones que se cortaban cuando él aparecía, a ese modo en que Gabriel parecía leer a Begoña con una facilidad que a él le costaba aceptar. Cada recuerdo era una pequeña confirmación de que sus sospechas no eran producto de la paranoia, sino de una verdad que había estado delante de sus ojos desde hacía tiempo. En otro punto de la fábrica, Luz se cruzó con Luis. La forma en que él la saludó fue cordial, incluso afectuosa, pero ella no pudo evitar buscar en sus gestos alguna señal de incomodidad, algo que delatara que guardaba un secreto. La imagen de Cristina, de pie junto a Luis en la oficina, revisando documentos, volvía a su mente una y otra vez. No eran pruebas, pero sí lo suficiente para que Luz sintiera que necesitaba actuar pronto, antes de que las dudas la consumieran. Cristina, ajena a esas sospechas, ultimaba con Irene los detalles para ir a ver a José. La conversación entre ambas estaba cargada de silencios más elocuentes que las palabras. Irene, aunque discreta, intuía que aquel encuentro podía remover más que recuerdos, podía reabrir heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Sin embargo, se mantuvo a su lado, como quien decide sostener la mano de alguien que camina hacia un lugar oscuro. En la cafetería, Marta seguía intentando convencer a Fina. Usaba argumentos prácticos, hablaba de estabilidad, de oportunidades, pero también dejaba entrever algo más personal, el deseo de verla ilusionada otra vez. Fina escuchaba, y aunque sonreía de vez en cuando, sus ojos delataban la tormenta interna. Cambiar significaba arriesgar, y arriesgar era algo que, después de tantas decepciones, se le hacía cuesta arriba. En ese mismo instante, Raúl corregía la postura de Teo en un movimiento defensivo. Le explicaba que no se trataba solo de fuerza, sino de anticipar, de leer al otro. Teo absorbía cada indicación como si fueran lecciones para la vida, no solo para un eventual enfrentamiento físico. Había en sus ojos una mezcla de determinación y miedo, como si supiera que aprender a defenderse no era un juego, sino una necesidad. De nuevo en la zona de oficinas, Tasio volvió a cruzarse con Andrés. El aire entre ellos estaba cargado, y esta vez, las palabras fueron más afiladas. Tasio dejó caer comentarios sobre la supuesta cercanía de Gabriel con Begoña, como quien tantea el terreno para ver la reacción. Andrés, ya consciente de lo que sabía, no respondió de inmediato. Lo observó, intentando adivinar si hablaba por iniciativa propia o si era otro peón movido por Gabriel. Begoña, en paralelo, se debatía entre el alivio de haberle contado a Luz su noche con Gabriel y el peso de imaginar cómo se vería todo desde fuera. Sabía que la sinceridad podía volverse en su contra, que incluso la comprensión de una amiga tenía límites cuando se trataba de asuntos tan delicados. Pero callar habría sido peor, y al menos ahora había sacado de dentro aquello que le quemaba. Para Andrés, sin embargo, ya no había marcha atrás. Esa información que había llegado hasta él, fragmentos de conversaciones, gestos, comentarios al pasar, había formado un cuadro claro en su mente. Y con cada minuto que pasaba, sentía que no solo tenía derecho a confrontar a Gabriel, sino la obligación de hacerlo, aunque eso significara abrir una guerra que podría cambiar para siempre el equilibrio de la familia. Andrés decidió que, antes de precipitarse a un reproche abierto, debía observar. Su instinto le pedía actuar, pero algo en él, quizá el miedo a equivocarse o el deseo de reunir pruebas irrefutables, lo obligó a frenar. Desde ese momento, cada vez que Gabriel entraba en la misma estancia que Begoña, sus ojos se convertían en centinelas, midiendo distancias, descifrando sonrisas, interpretando silencios. No eran gestos evidentes, pero para alguien que conocía a Begoña tan bien, cada mirada tenía un peso específico. Y cada mirada de ella hacia Gabriel parecía arrastrar consigo un matiz nuevo, difícil de ignorar. Gabriel, por su parte, parecía ajeno a esa vigilancia. Continuaba desenvolviéndose con esa naturalidad que siempre le había dado ventaja. Una seguridad en sí mismo que podía confundirse con arrogancia, pero que en su caso era más bien una forma de blindarse. Mantenía con Begoña una complicidad que no necesitaba palabras, lo cual, paradójicamente, era lo que más inquietaba a Andrés. Porque una conexión silenciosa, sin declaraciones abiertas, podía ser mucho más profunda que una relación verbalizada. Luz, mientras tanto, seguía con su propia cruzada. Había empezado a preguntar de forma sutil a los trabajadores sobre su estado de salud,
intentando confirmar si los problemas respiratorios eran un caso aislado o algo más generalizado. Sus sospechas crecían a medida que escuchaba respuestas vagas o notaba evasivas. Sabía que, si su intuición era correcta, estaba frente a un problema que podía comprometer la seguridad de todos en la fábrica. Sin embargo, una parte de ella también estaba dividida. No podía ignorar esa punzada de celos que sentía cada vez que veía a Luis intercambiar miradas con Cristina. Cristina, ajena a ese recelo, caminaba con paso firme hacia la casa de José acompañada por Irene. El silencio entre ambas no era incómodo, pero sí denso. Había demasiadas cosas que no se decían, y en ese espacio vacío resonaban los latidos acelerados de Cristina. Para ella, esa visita era más que un encuentro. Era un ajuste de cuentas con un pasado que, aunque intentara dejar atrás, seguía determinando su presente. En otro rincón, Marta lograba arrancar una pequeña sonrisa a Fina al recordar anécdotas de otros tiempos. Era su manera de suavizar el terreno antes de insistir nuevamente en que aceptara la oferta de Pelayo. Fina no lo dijo, pero en su interior había empezado a imaginarse aceptando ese trabajo. No porque creyera en un futuro brillante, sino porque tal vez cambiar de escenario le permitiría dejar de mirar atrás con tanta frecuencia. Teo, bajo la atenta mirada de Raúl, conseguía ejecutar un movimiento defensivo con más precisión que antes. Raúl le palmeó el hombro, reconociendo el progreso. Para Teo, ese gesto valía más que cualquier palabra. Era la confirmación de que no estaba perdiendo el tiempo, de que se estaba fortaleciendo, aunque tuviera que ocultarlo de quienes más lo querían. La tensión entre Tasio y Andrés no se disipaba. Más bien, se espesaba con cada nuevo encuentro. Tasio, alimentado por la manipulación de Gabriel, se atrevía a insinuar que Andrés estaba perdiendo el control, que su lugar en la familia se debilitaba. Andrés, sin caer aún en la provocación directa, se limitaba a responder con miradas frías, pero dentro de él, la rabia crecía como una marea imparable. Begoña, por otro lado, seguía con esa dualidad que la desgastaba. Por un lado, la atracción innegable hacia Gabriel, por otro, el temor a que esa cercanía fuera su perdición. Había confiado en Luz porque necesitaba soltar ese peso, pero ahora temía que incluso las paredes de la casa pudieran devolverle sus palabras en forma de rumor. Y en ese momento, lo que menos podía permitirse era que su historia con Gabriel se convirtiera en una moneda de cambio en manos equivocadas. Andrés, desde la distancia, ató cabos. Cada coincidencia, cada detalle que recordaba, se iba sumando a esa imagen que tenía en su mente. Y cuanto más claro veía el cuadro, más difícil le resultaba contenerse. La idea de confrontar a Gabriel ya no era solo una tentación. Se estaba transformando en una necesidad urgente, como si de ello dependiera su dignidad y su lugar en la familia. La oportunidad de un primer enfrentamiento llegó antes de lo que Andrés había previsto. No fue un duelo verbal preparado, sino una colisión casi inevitable en medio de un pasillo estrecho de la fábrica. Gabriel venía de hablar con un proveedor y Andrés salía de revisar unos documentos. Ambos se encontraron frente a frente, sin posibilidad de esquivarse. El silencio inicial duró apenas un par de segundos, pero fue lo suficientemente denso como para que cualquier trabajador que pasara cerca percibiera que algo se estaba gestando. «Parece que últimamente te sobra confianza», dijo Andrés, con una calma calculada. Gabriel, sin perder la compostura, inclinó ligeramente la cabeza y respondió con un tono que escondía tanto ironía como advertencia. La confianza es útil, sobre todo cuando uno no tiene nada que esconder. Las palabras se deslizaron como una hoja afilada. Andrés no replicó, pero su mirada habló por él. Estaba tomando nota de cada gesto, cada inflexión de voz, cada intento de Gabriel de proyectar inocencia. Y aunque no hubo más intercambio en ese instante, ambos sabían que aquel era solo el primer asalto. Mientras tanto, en la zona administrativa, Luz seguía recopilando discretamente testimonios sobre los problemas respiratorios. No todos se atrevían a hablar, pero un par de trabajadores confirmaron que sentían molestias desde hacía semanas. La doctora sabía que aquello no podía ser una coincidencia. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era el diagnóstico, sino la sensación de que alguien estaba intentando minimizar el asunto, como si reconocerlo abiertamente pusiera en riesgo algo más grande. Cristina e Irene, por su parte, llegaron a la casa de José. La escena fue todo menos cálida. José, sentado con un gesto entre cansado y desconfiado, los recibió sin esfuerzo por disimular su incomodidad.
Las palabras que siguieron fueron un ir y venir de reproches velados y pausas tensas. Cristina intentaba mantener el control, pero cada vez que José pronunciaba su nombre, el peso de la historia compartida caía sobre ella con fuerza renovada. En el taller, Marta volvió a insistir con Fina, esta vez apelando a su orgullo. «No puedes seguir pensando que no vales lo suficiente», le dijo, mirándola directamente a los ojos. «Pelayo cree en ti, y yo también». Fina, con un suspiro largo, dejó escapar una media sonrisa. No era un sí definitivo, pero tampoco un no rotundo. Era el primer paso hacia una posible aceptación, aunque en su interior todavía debatía si ese cambio era una oportunidad o una trampa disfrazada de promesa. En el patio trasero, Raúl observaba cómo Teo repetía una secuencia de defensa por tercera vez. El joven empezaba a moverse con más agilidad, y aunque su técnica todavía tenía fallos, la determinación que mostraba era innegable. Raúl lo sabía. La técnica se perfecciona, pero la voluntad es un recurso que no todos tienen. De vuelta en la fábrica, Tasio buscó a Gabriel con una sonrisa que ocultaba una misión clara: reforzar las dudas de Andrés. En un breve intercambio, dejó caer frases ambiguas sobre las noches largas y la buena compañía que algunos disfrutaban últimamente. Gabriel, consciente del juego, no mordió el anzuelo, pero su ceño fruncido dejó claro que no le gustaba la dirección que estaba tomando el ambiente. Begoña, ajena a esas maniobras, estaba en la sala de descanso con Luz. A pesar de la confidencia que ya había hecho, sentía la necesidad de justificar sus decisiones, de explicar que lo suyo con Gabriel no era un capricho ni un error impulsivo. Luz la escuchaba, pero en su interior se debatía. ¿Era su papel apoyar incondicionalmente a su amiga o advertirle que tal vez estaba caminando hacia un terreno peligroso? Andrés, desde su oficina, observaba a través del cristal. No podía oír la conversación entre ambas, pero verlas juntas le generaba un cosquilleo incómodo, como si se estuviera tejiendo una red de alianzas que lo dejaba fuera. Y aunque aún no había decidido cómo actuar, sabía que el momento de pasar de la observación a la acción estaba muy cerca. La noche cayó sobre la fábrica como un telón pesado. El murmullo de las máquinas se había apagado, y en su lugar quedaba el eco lejano de unos pasos aislados y el zumbido de las luces en el pasillo. Andrés permanecía en su despacho, revisando documentos que apenas leían sus ojos. Su mente estaba en otro lugar, rumiando cada detalle observado en los últimos días, encajando piezas que dibujaban un patrón demasiado claro para ignorarlo. El recuerdo de Begoña y Gabriel en espacios compartidos, las miradas, los silencios, los gestos apenas perceptibles, todo ello se amontonaba como pruebas en un juicio silencioso. No planeaba una confrontación abrupta, pero tampoco estaba dispuesto a seguir permitiendo que la situación se desarrollara a espaldas suyas. El momento se presentó de forma casi teatral. Al cruzar el patio exterior, vio a Gabriel cerrar una conversación con Begoña. Ella se apartó con un gesto tenso, mientras Gabriel encendía un cigarrillo y permanecía unos segundos mirando al vacío, como si buscara ordenar sus pensamientos antes de continuar con el día. Andrés se acercó con paso firme. «No voy a dar rodeos», dijo, deteniéndose a escasos metros. «He visto lo suficiente como para saber que me estás ocultando algo». Gabriel levantó la vista, sorprendido por el tono directo pero no por el contenido. «¿Y qué es exactamente lo que crees saber?», replicó, exhalando el humo con una calma estudiada. «Que lo que tienes con Begoña no es tan inocente como quieres aparentar». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión que parecía capaz de encender el polvo del camino. Gabriel no respondió de inmediato. En su lugar, clavó los ojos en Andrés, evaluando si valía la pena contestar o si el silencio sería una mejor arma. Finalmente, optó por la provocación. «Si de verdad quieres respuestas, quizá deberías preguntárselas a ella». Ese comentario, lejos de enfriar la situación, encendió en Andrés un fuego nuevo. No se trataba solo de la relación entre ellos, sino del desafío implícito en esas palabras. El pulso que ambos sostenían no era únicamente sentimental. Había también un territorio de poder en disputa. Mientras tanto, Luz había encontrado un indicio preocupante en los registros médicos que estaba revisando. Varios casos de síntomas respiratorios coincidían en fechas y áreas de trabajo, lo que apuntaba a una causa común. Lo que aún no podía precisar era si se trataba de negligencia, de un problema estructural, o de una decisión deliberada de mirar hacia otro lado. Cristina,
tras su encuentro con José, había regresado con una mezcla de rabia y desasosiego. Irene intentó ofrecerle palabras de apoyo, pero Cristina parecía estar procesando algo más profundo que una simple conversación incómoda. Sus ojos tenían ese brillo tenso de quien ha recibido una verdad que no estaba preparado para escuchar. En la casa, Marta aprovechaba la calma para volver a insistir a Fina. Le recordó que aceptar el trabajo con Pelayo no significaba hipotecar su futuro, sino más bien ampliarlo. Fina, aunque todavía insegura, empezó a sentir que tal vez había llegado el momento de dar un paso que no estuviera marcado por el miedo. Teo, por su parte, había terminado la jornada de entrenamiento con un cansancio que le sabía a logro. Raúl lo felicitó con un gesto breve pero sincero, y en ese instante, Teo sintió que, más allá de la defensa física, estaba aprendiendo a sostenerse en pie frente a cualquier amenaza. De vuelta en el patio, la tensión entre Andrés y Gabriel no había cedido. Si algo quedaba claro, era que esa conversación no se cerraría ahí. Ambos sabían que lo que estaba en juego iba mucho más allá de un malentendido. Se trataba de lealtad, de orgullo y de la imagen que cada uno proyectaba ante los demás. Y mientras se alejaban, cada uno en dirección opuesta, el aire quedó cargado de una electricidad que anunciaba que el próximo encuentro sería inevitablemente más explosivo. El día siguiente amaneció con un cielo gris, de esos que parecen presagiar que algo está a punto de romperse. En la fábrica, el ambiente era tenso y silencioso, como si todos los trabajadores percibieran, aunque fuera de manera instintiva, que algo se estaba cociendo entre las paredes. Andrés llegó temprano, con el ceño fruncido y la determinación marcada en cada paso. No había dormido bien. La conversación con Gabriel del día anterior le había dejado con una mezcla de irritación y ansiedad que no lograba sacudirse. Fue en la sala de archivos donde el destino decidió jugar su carta más reveladora. Andrés estaba buscando unos informes atrasados cuando escuchó voces en el pasillo contiguo. Una de ellas era inconfundible, Begoña. La otra, más grave y pausada, pertenecía a Luz. Él no tenía intención de espiar, hasta que captó una frase que lo detuvo en seco. «No sé qué va a pasar, Luz», decía Begoña. «Pero lo que viví con Gabriel anoche me ha hecho dudar de todo». El corazón de Andrés dio un vuelco. Se mantuvo en silencio, controlando la respiración para no delatar su presencia. Luz respondió con cautela, intentando mantener el tono neutral. «Lo importante es que sepas lo que quieres. Pero ten cuidado, las dudas pueden convertirse en grietas». Begoña suspiró, un suspiro cargado de más confesiones de las que quizá pretendía revelar. Andrés, paralizado por la mezcla de rabia y tristeza, sintió que sus sospechas no solo se confirmaban, sino que se ampliaban con matices que no había imaginado. No era un simple acercamiento, era un vínculo emocional que, por más que intentara negarlo, ya estaba ahí. Decidió retirarse antes de que lo descubrieran, pero la semilla ya estaba plantada. Sabía que esa información cambiaría no solo la forma en que veía a Gabriel, sino también a Begoña, y, en cierto modo, a sí mismo. Hasta entonces había intentado mantener la calma, pero ahora sentía que la contención se le escapaba entre los dedos. En otro rincón de la trama, Luz seguía recopilando datos sobre los problemas respiratorios. La lista de nombres crecía, y aunque todavía no tenía una prueba irrefutable, el patrón era cada vez más claro. Empezaba a temer que lo que estaba ocurriendo fuera más grave de lo que pensaba, y que enfrentarlo implicara tocar intereses que podían volverse peligrosos. Cristina, tras haber visto a José, buscó a Irene para intentar aclarar lo que había sentido. Sus palabras eran fragmentadas, como si estuviera midiendo qué podía decir y qué debía callar. Irene, paciente, la dejó hablar, intuyendo que en algún momento Cristina llegaría a la raíz de su inquietud. Marta, sin perder el hilo, visitó a Fina para hablarle nuevamente de la propuesta de Pelayo. Esta vez, Fina la escuchó sin interrumpir, y al final de la conversación, su gesto era distinto. Ya no parecía asustada, sino más bien expectante, como si estuviera considerando seriamente aceptar el reto. Teo, por su parte, tuvo una conversación breve con Raúl en la que le agradeció la paciencia durante los entrenamientos. Raúl, con una sonrisa apenas visible, le recordó que aprender a defenderse no era solo cuestión de fuerza, sino de leer bien las intenciones del otro. Palabras que, sin saberlo, resonaban también en la situación de Andrés. Al final de la jornada, Andrés decidió no confrontar a Begoña inmediatamente. No quería un arrebato que lo dejara en desventaja.
Prefirió guardar esa carta y dejar que la otra parte siguiera creyendo que él ignoraba la verdad. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no estaba a la defensiva, ahora se preparaba para actuar. La tarde caía lentamente sobre el pueblo, tiñendo de tonos dorados y naranjas los muros de la fábrica. En el despacho de Andrés, el silencio era casi irrespirable. Había extendido sobre la mesa varios papeles que, en apariencia, no guardaban relación entre sí. Informes de producción, anotaciones sueltas y un par de cartas arrugadas que parecían haber pasado de mano en mano demasiadas veces. Sin embargo, para él todo estaba conectado. Cada dato, cada gesto observado, cada palabra escuchada componía un mosaico en el que Gabriel ocupaba un lugar central junto a Begoña. No era el tipo de hombre que tomara decisiones impulsivas, pero esa tarde sentía la urgencia de empezar a mover fichas. Su mirada se detenía en un punto fijo, como si en ese vacío pudiera proyectar el siguiente paso. Una parte de él quería ir directamente a Gabriel y enfrentarlo, exigirle explicaciones, pero otra, quizá la más fría y calculadora, prefería esperar, dejar que el otro creyera que tenía el control. En ese instante, un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Luz. «Necesito hablar contigo sobre algo que podría afectar a todos», dijo con un tono grave, dejando sobre la mesa un informe médico. Andrés oyó con acento agudo rápidamente las páginas y comprendió que aquello no era un simple problema de salud aislado. Las condiciones de trabajo podían estar provocando un daño silencioso a varios empleados. Aquella información, sumada a lo que ya sabía sobre Gabriel, empezaba a formar una red de conflictos que se superponían peligrosamente. Mientras tanto, en otro punto del edificio, Begoña permanecía junto a una ventana, observando el exterior con una expresión que mezclaba incertidumbre y un ligero atisbo de miedo. La noche con Gabriel le había dejado sensaciones encontradas. Aunque había habido momentos de conexión, las dudas no solo persistían, sino que parecían multiplicarse. Sentía que estaba caminando por un terreno en el que cualquier paso en falso podía desencadenar consecuencias irreversibles. Gabriel, ajeno a la presencia de Andrés en los pasillos cercanos, conversaba con Tasio en voz baja. Le daba instrucciones concretas, como si estuviera preparando un movimiento que requería absoluta discreción. Tasio asentía, aunque sus gestos delataban cierta incomodidad, quizá porque intuía que lo que estaba a punto de hacer no estaba del todo limpio. Cuando el reloj marcó la hora de cierre, el eco de los pasos resonó en los pasillos vacíos. Andrés salió del despacho con un paso firme, pero sin prisas. Pasó cerca de Begoña, y en ese cruce de miradas hubo más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Ella apartó la vista antes de tiempo, y él siguió caminando, llevando consigo la certeza de que el juego había cambiado. No era solo un asunto sentimental. Había intereses, lealtades y verdades ocultas que empezaban a salir a la superficie. En la calle, el aire fresco de la noche no lograba disipar la sensación de inminencia. Algo se estaba gestando, y todos lo sabían, aunque nadie podía decir con exactitud qué forma tomaría. Andrés, con la información que ahora tenía, estaba decidido a no quedarse de brazos cruzados. El problema era que, en esta historia, cada paso hacia la verdad parecía traer consigo un precio más alto que el anterior. El capítulo cerró con una imagen que se quedaría grabada en la mente de los espectadores. Andrés, de pie en medio del patio de la fábrica, mirando hacia el portón cerrado mientras el viento movía lentamente las hojas caídas a su alrededor. No dijo una palabra, pero su postura transmitía una promesa silenciosa. La próxima jugada sería suya. El peso de lo que Andrés ha descubierto no se mide solo en la información que guarda, sino en la forma en que ha cambiado su mirada. Hasta ese momento, su relación con Gabriel había estado marcada por rivalidad y tensiones latentes, pero siempre dentro de un marco reconocible. Ahora, con las piezas del rompecabezas encajando en direcciones insospechadas, ese marco se ha roto, y lo que queda es un terreno nuevo, inestable, en el que cada gesto adquiere un significado distinto. Begoña, por su parte, atraviesa una tormenta emocional que no puede compartir con nadie sin exponerse. La noche que vivió con Gabriel no ha hecho más que intensificar una dicotomía que la atormenta. El deseo de entregarse a una historia que la atrae y el miedo a perder su propia voz en medio de esa intensidad. Sus confesiones a Luz son apenas un reflejo de una lucha interna mucho más compleja, en la que el corazón y la razón tiran en direcciones opuestas. Gabriel parece moverse con la seguridad de quien cree que controla la partida, pero el espectador, después de lo visto, intuye que su confianza podría ser su mayor debilidad.
Su influencia sobre Tasio, su manejo de la información y la forma en que ha conseguido que Begoña cruce ciertas líneas revelan un patrón calculado, casi estratégico. Sin embargo, hay indicios de que no ha previsto todas las consecuencias, y que Andrés, con su nueva carta bajo la manga, podría convertirse en un rival mucho más difícil de lo que imaginaba. El trasfondo de los problemas respiratorios entre los trabajadores añade una capa de tensión que trasciende lo personal. Luz, sin buscarlo, se ha colocado en el centro de un conflicto que amenaza con destapar algo más grande, algo que podría sacudir los cimientos de la fábrica y salpicar a todos los involucrados. En este contexto, cualquier alianza o enemistad se vuelve crucial. Este episodio no cierra nada. Al contrario, abre puertas a preguntas que resonarán en la mente de los seguidores. ¿Confrontará Andrés directamente a Gabriel o preferirá jugar en la sombra para desgastarlo? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Begoña para aclarar sus sentimientos antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrá Luz sacar a la luz las irregularidades en la fábrica antes de que alguien silencie sus hallazgos? Y, sobre todo, ¿quién saldrá beneficiado de un enfrentamiento que parece inevitable? Lo cierto es que, después de este capítulo, la sensación es clara. Las piezas se están moviendo, y cuando choquen, no habrá marcha atrás. Los espectadores lo saben, y esa expectativa, mezcla de temor y curiosidad, es precisamente lo que mantiene la tensión viva. La partida ha cambiado, y el próximo movimiento podría redefinirlo todo.